Jóvenes, buenas tardes. Espero que hayan regresado bien de sus vacaciones del 18 de septiembre. Creo que a todos nos hizo bien un cambio de actividades y recargamos energías para iniciar lo que nos queda ahora del curso, que ya solamente nos queda octubre y la mitad de noviembre, o sea, nos queda un mes y medio. Vamos a empezar los que son los derechos reales sobre cosa ajena. Sobre cosa ajena. Entonces, vamos a plantearnos primero, hagámoslo con una pregunta y desarrollemos esa pregunta con un mapa conceptual. Si yo preguntara, por ejemplo, en el certamen, que va a ser oral, el día 2 de noviembre, y preguntara, hábleme de los derechos reales de cosa ajena, pero deme un contexto y analíceme la estructura. Vamos a tratar de contestar esa pregunta, que es una pregunta típica porque a mí me interesa que ustedes manejen el contexto de la estructura general de las instituciones. Entonces, cuénteme de los derechos reales sobre cosas ajenas. ¿Cómo llegamos a ello y cuál sería su estructura y qué comprende su estudio? Fíjense, podríamos decir o ensayar una respuesta que nuestro estudio de Derecho Romano 2 comenzó con el estudio de las cosas, ¿no? De las cosas. Y dentro de las cosas vimos distintas clasificaciones de cosas, y una de ellas, si se acuerdan, eran cosas corporales y cosas incorporales. Y dijimos que las cosas corporales son aquellas que se pueden percibir por los sentidos, ¿ah? Y los incorporales constituyen en realidad meros derechos, ¿ah? Meros derechos. Y que estas cosas incorporales, así en términos muy generales, podían ser derechos reales y derechos personales. Los derechos personales o créditos son lo que van a constituir el estudio de las obligaciones, ¿ah? Derechos personales, créditos, obligaciones. Es el tema que vamos a ver posteriormente del término del estudio de los derechos reales. Pero con respecto a los derechos reales, empezamos a estudiar los derechos reales y para su estudio los subdividimos en derechos reales sobre cosa propia y en derechos reales sobre cosa ajena. Y durante todo el periodo anterior a las fiestas patrias vimos lo que es el derecho real sobre cosa propia y dijimos que existía un solo derecho real sobre cosa propia, que era el dominio. Pero ahora entramos, terminado el dominio, entramos a estudiar los derechos reales sobre cosa ajena. En los derechos reales sobre cosa ajena dijimos que eran derechos reales de goce o de aprovechamiento también se llama, y derechos reales de garantía. Dentro de los derechos reales de garantía solamente vamos a estudiar dos, que son la prenda y la hipoteca. Y además vamos, y antes de el contrato o pacto de fiducia, que es anterior al contrato de prenda o hipoteca. Pero eso lo vamos a dejar ya para el último. Y ahí vamos. Entonces nos vamos a adentrar ahora al estudio de los derechos reales sobre cosa ajena, llamados derechos reales de goce. Y aquí arriba ya tengo mi mapa conceptual para tratar de aclarar los conceptos o definirles. Debo señalar que en este periodo de estudio, y conjuntamente, y peor va a ser en el periodo de obligaciones, vamos a ver muchas instituciones así como sueltas, pequeñas instituciones en que va a ser muy fácil confundirse y va a ser difícil retenerlo. De tal forma que se acuerdan en el primer semestre, me gustaría que me dijeran qué métodos de retención de datos tienen, porque aquí inevitablemente van a tener que empezar a retener datos, fundamentalmente para lo que es el certamen. Porque ahora en la segunda parcial que va a ser escrita, yo les voy a hacer preguntas de reflexión, o sea, digamos, la diferencia entre derecho real de cosa propia y derecho real de cosa ajena, me imagino, ¿me entienden ustedes? Pero en el certamen ya voy a hacer preguntas ya de retención de datos. O sea, dígame, hábleme de las características, por ejemplo, del usufructo, cosas así. ¿Ven? Esa es la diferencia entre una prueba online y una prueba presencial. Ahora bien, derechos reales sobre cosa ajena, derechos reales de goce y derechos reales de garantía. Los derechos reales sobre cosa ajena son, y aquí vamos a tratar de dividirlo y van a tener que, insisto, retener. Los derechos reales sobre cosa ajena son la servidumbre,
el derecho real de superficie y el derecho real in agro verticales, y que llega posteriormente a la enfiteusis. O sea, este es uno, in agro verticales y enfiteusis. Entonces, los derechos reales sobre cosa ajena, derechos reales sobre cosa ajena de goce, son servidumbres, superficie, in agro verticales e enfiteusis, que es una sola institución. ¿Qué son las servidumbres? Las servidumbres, aquí está, son derechos sobre cosa ajena constituidos sobre un fondo y en ventaja de otro fondo, derechos reales, servidumbres reales, o derechos reales sobre cosa ajena constituidos sobre cualquier persona y en beneficio de cualquier cosa, perdón, y en beneficio de una persona. Entonces, fíjense, el primer derecho real sobre cosa ajena de goce, que se llama servidumbre, ya tenemos un concepto, y de ese concepto, derechos reales sobre cosa ajena, constituidos sobre un fondo y en ventaja de otro fondo, o sobre cualquier cosa y en ventaja de una persona, podemos subdividirlos en servidumbres reales, o prediales, que también se llama, y servidumbres personales. Dentro de las servidumbres reales o prediales, hay distintas subclasificaciones. Y la principal subclasificación es entre rústicas y urbanas. ¿Y por qué es importante esta clasificación, que es la única que nos vamos a detener, en definitiva? Es porque las servidumbres rústicas fundamentalmente, eran las que recaían, o sea, las que constituían res mancipi. Res mancipi. Las servidumbres. Ahí los autores empiezan a señalar que no todas las servidumbres rústicas eran res mancipi, pero para efectos de este curso y para efectos de una mejor asimilación, vamos a establecer como principio general que todas las servidumbres rústicas eran res mancipi. La otra, no. Servidumbres rústicas y urbanas. También hay servidumbres que se llaman servidumbres aparentes o inaparentes. Servidumbre aparente, si se puede reconocer su existencia mediante signos exteriores, por ejemplo, una servidumbre de paso. A lo mejor está el camino establecido y va a ser aparente, o a lo mejor va a estar medio escondido, va a ser inaparente. Continua o discontinua, según se realiza un ejercicio permanente o cada cierto tiempo en forma interrumpida. La servidumbre de paso, a lo mejor puede tener una servidumbre de paso y no necesariamente va a pasar todos los días. Positiva o negativa, si van a consistir para el que tiene la servidumbre, el que tiene el derecho de servidumbre, va a ejercer sobre la otra persona, sobre el otro fondo, digamos, una, una intromisión al otro fondo, o va a constituir en un ius prohibendo, o sea, vale decir, va a constituir en una prohibición al fondo que le concedió el derecho de servir. Aquí lo vamos a explicar en un ejemplo. Y esas son las positivas y negativas. Entonces esta es la gran clasificación, pero la gran clasificación dentro de las servidumbres reales es las rústicas y el urbano. Dentro de las servidumbres dijimos que hay servidumbres reales o prediales, que se llaman, y las servidumbres personales. Dentro de las servidumbres personales también hay distintas figuras. Está el usufructo, está el uso, está el derecho real de habitación, son derechos reales. Recuerden que estamos hablando de derechos reales sobre cosa ajena, pero servidumbres personales, es decir, que benefician a una persona. Usufructo, uso, habitación, y lo que se llama los operae servilorum, que no todos los autores la mencionan, que es respecto al trabajo de esclavos y de animales. ¿Mm? Hoy vamos a ver lo que es las servidumbres como derecho real sobre cosa ajena, reales o prediales. Eso va a constituir nuestro estudio del día de hoy. Para la próxima clase empezar a meternos al resto de las servidumbres real, superficie y la enfiteusis, y las servidumbres personales, el usufructo, el uso, la habitación y la operae servirum. Aquí ya tenemos, fíjense, el mapa conceptual respecto a lo que es nuestro estudio sobre derechos reales sobre cosa propia. Bueno, les he señalado, no sé si se ve, les he señalado que el día de hoy vamos a ver las servidumbres reales o prediales. ¿Qué consiste esto? ¿En qué consiste? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, A es dueño del fondo corneliano, ¿no? Y acá, NN
es dueño del fundo Sempronio. Y fíjense que al lado del fundo Sempronio, creo que no se ve muy bien, al lado del fundo Sempronio hay un camino. O sea, fíjense, está el camino, está el fondo Sempronio y más allá está el fondo corneliano que es de propiedad de A. A tiene que salir al camino para llegar, por ejemplo, a Roma, ¿no? Pero de todas formas tiene que introducirse, para llegar al camino tiene que pasar por el camino, por el fondo de Sempronio, o el fondo de NN, que se llama fondo Sempronio. Si A ingresa al fondo Sempronio, la verdad de las cosas es que NN perfectamente, que el dueño del fondo le puede decir no, esta es una propiedad privada y usted no puede pasar. Pero perfectamente, por acuerdo de las partes o por distintas formas de constitución, como vamos a señalar, fundamentalmente, de distintas formas de acuerdo de voluntad, puede establecerse una servidumbre, es decir, vamos a gravar o vamos a limitar el derecho de NN sobre su fondo Sempronio, lo vamos a limitar con un uso o un uso y disfrute respecto de su fondo. Y le vamos a conceder a A el derecho a pasar, a transitar por el fondo Sempronio de propiedad de NN para llegar al camino. Esa es la típica servidumbre de paso, por ejemplo, que es una servidumbre rústica, ¿no? Y que se establece, servidumbres que se establecen perfectamente hasta el día de hoy. Entonces, fíjense, fondo corneliano al fondo Sempronio, una servidumbre de paso. El que tiene la servidumbre, el que tiene el derecho a pasar por el fondo de NN para llegar al camino, es el que se llama el fondo dominante, ¿no? El que tiene la servidumbre se llama fondo dominante. Y el que soporta la servidumbre, en este ejemplo, el fondo de propiedad NN, se llama fondo sirviente. Fondo sirviente. Y ahí está la estructura de lo que son las servidumbres reales. Y en este ejemplo, de servidumbre rural. Espero que hayamos aclarado el contexto donde vamos a estudiar los derechos reales sobre cosas ajenas y que nos van a llevar por lo menos estas 2 semanas. Pero el día de hoy solamente vamos a ver las servidumbres reales o prediales.